Hola, para terminar el año te voy a presentar el segundo proyecto que me encargaron mis amigos de Cernit. Hoy te muestro una murrina trabajada con los colores neón y formada con pequeñas murrinas muy sencillas. El trabajo de hoy es para todos los públicos y niveles. ¡Vamos! Comenzamos por elegir nuestra paleta de colores, que en este caso estará compuesta por los 4 colores de la gama Neon Light y el color negro de la gama Number One. Los acondiciono bien y hago láminas en un grosor medio de la máquina de pasta. Con el color negro hago una murrina circular de unos 5 centímetros de longitud. Reduzco la murrina hasta que tenga un diámetro algo menor de 1 centímetro y la rodeo con 2 capas de color fucsia. Ahora cubro esta murrina con una capa de color negro hecha en el mayor grosor de la máquina de pasta. Es el momento de reservarla y pasar a jugar con el color amarillo. Con el color negro hago una murrina de sección triangular que cubriré con 2 capas de color amarillo. Ahora pondré una capa de color negro de la misma manera que lo he hecho con la murrina fucsia. Para la siguiente haré una murrina de sección triangular con el color negro y la reduciré hasta que tenga un grosor menor de 1 centímetro. La colocaré sobre una lámina de color verde hecha con el mayor grosor de la máquina de pasta y cortaré siguiendo la inclinación del triángulo negro.
Repito este paso para que el color verde forme una V que abrace el triángulo negro. Corto por la mitad y coloco una parte al lado de la otra. Forro la murrina con una capa de color negro y reservo. Ahora voy a trabajar con el color naranja. Hago una lámina en el grosor mayor de la máquina de pasta y la rodeo con una capa fina de color negro. Ahora hay que ir doblando suavemente esta lámina y colocando pequeños cilindros para que la curvatura sea más armoniosa. Cubro con una capa de color negro y reservo. Las siguientes murrinas son realmente sencillas. Se trata de hacer un cilindro fino con cada uno de los colores y cubrirlos con una lámina de color negro. Llega el momento de reducir cada una de las murrinas y partirlas por la mitad.
voy a ir agrupando todas las murrinas y rellenando los huecos que quedan entre cada una de las partes con la arcilla de color negro. Cubro con una capa de arcilla de color negro y empiezo a reducir. Reduzco hasta encontrar el tamaño que más se me adecue a mis creaciones. Y ya está lista para usarla.
os deseo un feliz año 2024 lleno de creatividad y amor. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.